Bueno, el tema es cómo morir al viejo hombre y vivir al nuevo hombre. Y bueno, en el tema nos dice que la Biblia menciona a dos tipos de personas, al viejo hombre y al nuevo hombre. Los hombres no tienen nada que ver con la edad ni tampoco apuntan solo al varón, sino al ser humano. En realidad, la Biblia se refiere a dos naturalezas. La Escritura revela un marcado contraste entre el viejo hombre, quien es dominado por el espíritu de desobediencia. Y usted lo puede ver en Efesios 2, del 1 al 3, en donde nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros en su momento antes de llegar a Cristo vivimos de esa manera. Vivíamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a los deseos de nuestro corazón y conforme a los deseos de nuestra carne. Y nos dice, y el nuevo hombre, quien adopta un nuevo estilo de vida, de obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. Y usted lo puede ver en Efesios 10. Y en Efesios 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para sus buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros le damos permiso a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, nosotros podemos adoptar al viejo hombre y nosotros morimos al viejo hombre cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, porque ahora ya no vive más, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y es por su poder que nosotros podemos hacer una transformación por el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que ahora ya no estamos solos, que Él es nuestra ayuda. Y aquí nos hace una pregunta, dice, ¿qué es el viejo hombre? Y dice que el viejo hombre también es conocido como la naturaleza pecaminosa, dice, del ser humano, la naturaleza adámica, la carne y el ego, todo lo cual se puede resumir en una sola palabra, que es rebeldía. Y aquí usted puede buscar en Efesios 4, del 22 al 24, en donde nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí nos muestra y nos dice que es conforme a la justicia de la santidad y la verdad. Y esto solamente puede ser posible con el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, nos da sabiduría y es quien viene con justicia, creados conforme a la voluntad de Dios. Y aquí nos hace una pregunta en donde nos dice, ¿cuál es la naturaleza del viejo hombre? Y nos dice que el viejo hombre resulta de las mentiras de Satanás y los deseos engañosos que nos arrastran al pecado. Y aquí nos muestra en 3 puntos. En el primero nos dice que la mentira de Satanás, dice, negar una verdad de Dios equivale a una mentira. Y eso fue lo que hizo Satanás. Fue él quien introdujo la mentira a la humanidad al pecar. El hombre aceptó la mentira del diablo y tomó la naturaleza pecaminosa. Entonces,
aquí nos dice que podemos ver en Romanos 5:12. Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí nos muestra que nosotros hemos adoptado ese pecado, porque el pecado entró por un hombre. Y entonces esto nos arrastra a llevar una maldición pecaminosa en nuestra vida, que aunque no quieramos, ya es algo que traemos desde que nacemos. Y aquí en el punto número 2 nos dice, los deseos engañosos. La naturaleza pecaminosa produce deseos engañosos, rebeldes y pervertidos, contrarios a la voluntad de Dios y a sus leyes. Y aquí nos muestra que los deseos engañosos producen el pecado, y el pecado trajo la muerte. Y usted puede ver en Santiago 1 del 14 al 15, en donde nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, nosotros nunca vamos a ser tentados por algo extraño, sino por algo que primero Satanás vino a engañarnos y que nosotros lo aceptamos. Conforme a lo que nosotros aceptemos, es como vamos a ser arrastrados al pecado. Y aquí nos dice que, en resumen, cada vez que operamos conforme al viejo hombre, vendrán deseos engañosos, los cuales nos conducirán al pecado, y este a su vez producirá la muerte espiritual, física, mental, emocional del ser humano. Y en el punto número 3 nos dice que la corrupción, la naturaleza del viejo hombre es corrupta. Dice, porque tiene su origen en la simiente de Satanás. Y usted puede ver en Génesis 3, del 14 al 15. Y en Génesis 3, del 14 al 15 nos dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 15 nos dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí nos dice que el enemigo es el originador de la rebelión, y todo lo que produce es rebelión. La marca de una persona rebelde es que se aparta de Dios y toma su propio camino, buscando hacer su propia voluntad. Solo busca satisfacerse y agradarse a sí mismo. Y aquí nos pregunta, ¿cómo podemos lidiar con el hombre viejo? Y aquí nos dice el apóstol Pablo, describe sus experiencias con el viejo hombre así. Y usted lo puede buscar en Romanos 7, del 18 al 24, en donde nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez la ley de mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que esta es mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces, aquí el apóstol Pablo nos revela que nosotros sabemos hacer el bien y conocemos el bien, pero nuestra carne pecaminosa nos arrastra a hacer el mal. Muchas veces, aunque no quieramos, nos arrastra inconscientemente, nos arrastra también conscientemente. Porque una vez que usted ha sido tentado por el coraje, la ira, el odio, el desprecio y muchas otras cosas que hay en el mundo, aunque usted no quiera, usted reacciona conscientemente conforme a los deseos de su carne. Inconscientemente, cuando usted quiere hacer el bien, pero inconscientemente también lo hace porque su espíritu no está alerta, no está atento a los deseos, no está atento más bien al espíritu, sino a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos de su corazón y a los deseos pecaminosos de los pensamientos que vienen, que no son de Dios, sino del enemigo, que son los que vienen a tentarnos a hacer lo malo. Y aquí nos dice que el viejo hombre es un árbol malo que no puede producir buen fruto. Por tanto, lo único lución es cortarlo y echarlo al fuego. Hay que ejecutarlo. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Él tome el control. Que hoy le damos permiso al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones y de nuestra carne, y que sean sometidas a la obediencia de Cristo Jesús, para que entonces le demos permiso al Espíritu de que Él se entrone en nosotros, para poder nosotros ejecutar con el poder del Espíritu Santo al viejo hombre. Déjeme decirle que si usted lo quiere hacer en sus propias fuerzas, de alguna manera va a fracasar. ¿Por qué? Porque a lo mejor conscientemente usted puede tener control, pero inconscientemente usted no se da cuenta. Y déjeme decirle que si usted no se da cuenta de algo que está acostumbrado a hacer todos los días, como bañarse, comer y dormir, entonces usted no se dará cuenta de lo que está haciendo, porque usted ya lo adoptó a una forma de vivir, como caminar, como respirar. Pero si usted le da permiso al Espíritu de Dios y le dice: Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, muéstrame lo que viene en mis pensamientos, entonces el Espíritu de Dios es quien le va a revelar, porque el Espíritu de Dios es quien lo va a mantener alerta del viejo hombre, el cual usted debe crucificar. Entonces, aquí nos dice que el viejo hombre es un árbol malo que no puede producir fruto, por lo tanto la única forma es cortarlo y echarlo al fuego. Tenemos que ejecutarlo totalmente. Si usted me dice: es que yo me fumaba 3 cajetillas al día, pero ya nada más me fumo un cigarro en todo el día, y usted prende y apaga esos cigarros, eso no es ejecutar al viejo hombre. Ejecutar al viejo hombre es arrancarlo de raíz, es arrancarlo totalmente. Pero si usted dice: es que poco a poquito, de verdad que si usted no empieza con las cosas pequeñas, pero las empieza a hacer bien, déjeme decirle que usted no va a poder hacer nada. Tiene que ser una decisión total. Entonces, para esto usted le pide a nuestro Señor Jesucristo que todo lo que mora en nosotros se someta a su voluntad. Porque si usted lo quiere hacer en sus propias fuerzas, pues va a estar cayendo a cada momento. Así como las personas adictas que tienen alguna adicción. Dicen: pues poco a poco lo voy dejando, pues poco a poco voy echándole ganas. No, es el todo o el nada. Aquí no hay intermedios, no hay intervalos, es sí o no. Y acá nos dice en Mateo 7, del 17 al 19, en donde nos dice:
Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar frutos malos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces nos dice que no puede lidiar con el viejo hombre a través de la consejería para que mejore o sea reformado, ni tampoco se logra cortarlo, controlarlo, o sea, reformando, ni tampoco se logra controlando con leyes y normas impuestas por la religión. La única solución es ejecutarlo. Como le decía hace un momento, es arrancarlo de raíz. Yo le aseguro que si usted tiene un huerto donde usted tiene papas, fresas, frutas que se dan en la tierra, usted no va a estar permitiendo tener ahí mala hierba que sabe que le quita vitaminas y fuerza a la tierra. Usted no va a ir y las va a podar, porque entonces sus raíces van a ser más fuertes, y aunque esté corta, esas raíces le van a quitar toda la vitamina a sus fresas o a sus papas o a sus calabazas. Entonces le aseguro que usted, en cuanto ve hierba que no sirve, la arranca de inmediato. No espera que crezca, no espera que eche raíces. Aunque esté tiernita, usted va y la arranca totalmente, porque sabe que esa mala hierba le quitará a sus fresas ese color, ese sabor, esa dulzura del fruto que debe de tener. Entonces debe ser ejecutado totalmente, arrancado de raíz. Y aquí nos dice, la buena noticia es que Jesús llevó a la cruz nuestra vieja naturaleza pecaminosa para que nosotros tuviéramos una vida nueva en Él. Este fue un intercambio divino, y usted lo puede ver en Romanos 6:6, en donde nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí usted debe de entender y debe de escudriñar la palabra, debe de meditarla y hacerla suya y decir, bueno, si mi Señor Jesucristo ya llevó todo pecado, ya ejecutó la carne, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Hacer la parte en el cual tenemos que hacer la nuestra. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ejemplo. Dice en su palabra que Él ya venció al mundo y que nosotros con Él somos más que vencedores. Entonces aquí nos dice, nos pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el nuevo hombre? Y aquí nos dice en Efesios 4 del 22 al 24, donde nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, aquí la palabra nos dice que tenemos que ejecutarlo por completo, completamente, y dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque el espíritu es quien nos va a alertar. El espíritu debe de estar despierto para que nosotros estemos atentos a los pensamientos que vienen a nuestra mente, pensamientos que no son de nosotros. Debemos ser renovados y vestidos del nuevo hombre. Entonces nosotros, aquí nos está mostrando la palabra que si nosotros estamos atentos en el espíritu, nosotros vamos a tener el control de lo que entra a nuestra mente, de lo que está en nuestros pensamientos. Nosotros, cuando estamos despiertos en el espíritu, enseguida detectamos que es un pensamiento que viene del enemigo, que no viene de Dios y que tampoco es de nosotros, sino que viene con mentiras engañosas. ¿Y qué es lo que hacen las mentiras engañosas? Deleitar
el pecado del corazón y los deseos engañosos de la carne. Entonces, nosotros debemos mantenernos en espíritu, renovados en el espíritu, pedirle a Dios: Señor, renueva mi espíritu, Señor, renueva mis pensamientos. Y todo hombre viejo se somete a la obediencia de Cristo Jesús. Se somete porque ya fue crucificado. Y dice, en estos versos podemos ver 3 cosas esenciales. Y aquí tenemos nosotros 3 puntos. Y en el primero nos dice: el nuevo hombre es creado solamente por Dios, no puede ser producido por esfuerzo humano, tampoco lo puede producir la religión, el legalismo ni las buenas obras. Solo Cristo es capaz de producirlo por el poder del Espíritu Santo, cuando en nuestras vidas, actuando en nuestras vidas. Entonces, como le decía hace un momento, nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza nosotros no tenemos el control de lo que entra a nuestros pensamientos hasta que el espíritu está atento, está alerta. Entonces, por eso es que debemos pedirle a Dios su justicia, pedirle el espíritu, que es la verdad, que es el que nos lleva a que nosotros tengamos control total de lo que hay en nuestro cuerpo. Y usted lo puede ver en 2 de Timoteo 1:7, donde nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor echa fuera todo temor y que el dominio propio ya nos ha sido dado por su espíritu. Y aquí en el segundo punto nos dice: la naturaleza del hombre nuevo es justicia y santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos va a llevar a hacerlo y a lograrlo. Aquí nos dice en el punto número 3, dice que el hombre nuevo padece de la verdad. El hombre viejo fue originado por la mentira de Satanás, pero el nuevo hombre nace de la palabra. Entonces aquí usted puede corroborar en la palabra, en donde Nicodemo, un maestro de la palabra que tenía doctorado y todo, le pregunta a Jesús que si acaso un hombre puede nacer de nuevo, y le pregunta que cómo puede ser esto posible. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Y esto no quiere decir, Nicodemo se refería a lo natural. ¿Por qué a lo natural? Porque ellos solamente conocían las leyes terrenales, no lo llevaban a lo espiritual. Y aquí Jesús nos lleva a que le demos permiso al Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos alienta a hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. Aquí nosotros estamos tomando un tesoro que nos es dado a nosotros por amor y gracia, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Pero aquí nos dice que el nuevo hombre padece de la verdad. ¿Por qué? Porque aquí es donde Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo ahora en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque el Espíritu es quien nos manda y quien detecta todos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu, en donde está Dios, no puede morar el enemigo, no puede morar el pecado, no pueden morar los deseos de la carne, no pueden morar los pensamientos pecaminosos. Entonces, es por eso que nosotros debemos ejecutar al viejo hombre. ¿Cómo lo ejecutamos? Ya les habíamos explicado que cuando nosotros queremos ser renovados, tenemos que, cuando se nos da la revelación de qué es el bautismo en aguas, el bautismo en aguas es para sepultar al viejo hombre. Es ahí donde nosotros estamos tomando la decisión de que Jesús sea nuestro único Señor y Salvador. El bautismo en el Espíritu es por el cual vamos a ser bautizados y renovados en el Espíritu. Entonces, es necesario
Y yo le pido de verdad con todo mi corazón al Padre, con todo mi espíritu, y clamo por esta palabra para que usted la pueda hacer suya. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra usted va a poder hacer todo lo demás. A través de esta bendición que hoy Dios le está dando a usted, usted va a ser fortalecido en todo su cuerpo, en todos sus pensamientos, en todo su ser. Y usted debe darle permiso al Espíritu de Dios que sea Él quien obra en usted, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Usted debe honrar al Padre siempre, siempre, siempre. Desde que amanece, el honrar al Padre es decirle gracias, Señor, porque me has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de ser mejor cada día. Y que todo esto, Señor, que yo hago sea para tu perfecta voluntad. Dice, el nuevo hombre fue creado a semejanza de Dios y para su propósito. Dios creó una nueva raza donde su imagen y semejanza fue restaurada para cumplir su propósito divino. Y usted lo puede ver en Juan 1 del 12 al 13, en donde nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, yo le puedo decir que usted debe de tener esa firme convicción. Usted debe de tener esa identidad, adóptela. Y si usted no sabe cómo adoptarla, pídale en oración a Dios, dígale, Señor, hoy vengo con toda súplica, con todo ruego, Señor, dame la identidad de hijo que tú ya me diste. Dame esa paternidad, Señor. Dame ese querer como el hacer, Señor, porque en tu palabra dice que desde antes de que yo naciera, tú ya me habías pensado, tú ya me amabas. Porque en tu palabra dice, Señor, que no fui yo quien te escogió a ti, que no fui yo quien te buscó a ti, sino que fuiste tú el que me eligió a mí. Entonces pídale a Dios esa revelación, pídale que esa palabra entre a su corazón, que entre a su carne, a sus tuétanos, a sus pensamientos, a su corazón, a todo su ser, para que usted pueda adoptar esta palabra y hacerla suya. Y aquí nos dice, cuando recibimos el Evangelio, el cual es una semilla, el Espíritu Santo opera en nosotros y nuestra obediencia trae la existencia de un nuevo hombre con nueva naturaleza. ¿Y qué es la nueva naturaleza? Conforme a la voluntad de Dios. Esa es la nueva naturaleza que nosotros debemos adoptar. ¿Y cuál es? ¿Cómo sabemos que ya estamos conforme a la voluntad de Dios? Porque cuando se nos es dada una tarea, nosotros ya no la pensamos. Nosotros ya no decimos o nos preguntamos del por qué, sino que simplemente cuando se nos da una tarea para el reino de Dios, decimos sí, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Usted ya no pregunta, ya no dice ni pone excusas. Cuando usted hace la voluntad del Padre, es ahí donde usted ya ha empezado a adquirir una nueva naturaleza que es conforme a la voluntad del Padre. Y aquí nos dice y nos pregunta, ¿cómo desarrollar o fortalecer el nuevo hombre en nosotros? Bueno, ya me había adelantado, ya se los había dicho, pero dice, el nuevo hombre se expresa en obediencia, que era lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque cuando un padre le dice o manda a sus hijos a hacer algo, el hijo solamente obedece. Entonces aquí en el siguiente punto nos dice, renovemos nuestra mente. Y usted puede ver en Efesios 4 del 22 al 24, Pablo dice que tenemos que ser renovados en el espíritu, en nuestra mente. Antes nuestra mente estaba controlada por las mentiras de Satanás.
Ahora tenemos que exponerla a la luz de la palabra de Dios. Y usted puede ver en Romanos 12:2, dice, cuando obedecemos la ley de Dios, comienza a producirse cambios en nosotros. Quien trabaja en ese proceso es el Espíritu Santo. Y aquí nos dice que entonces el nuevo hombre crece a costa del viejo. Dice Juan que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros? Debemos menguar, debemos ejecutar al viejo hombre y entonces menguar los deseos de la carne, menguar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo Jesús. Aquí nos dice en Juan 3:30, dice, este es el principio, Cristo debe crecer y nosotros, nuestro viejo hombre o vieja naturaleza, debe menguar antes que crezca una nueva vida a la vida vieja que debe morir. Y aquí en el punto siguiente nos dice, despojarse del viejo hombre. Y nos dice Pablo en su carta a los Romanos, en donde escribe, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y usted lo puede ver en Romanos 6:13. Dice, en estos versos vemos que tenemos que negar las demandas del viejo hombre. Él va a querer seguir actuando como si aún tuviera derecho sobre nuestra vida. Y la razón es que la vieja naturaleza está viciada. Está acostumbrada a pensar y a hacer lo malo. Entonces, en cuanto usted recibe al Espíritu de Dios, aquí nos dice la palabra, nos dice Pablo, que el viejo hombre va a querer dominar y mandar como si morara todavía en nosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar a través de los pensamientos. Pero aquí nos dice la palabra que debemos dejar que el Espíritu sea en nosotros. Y cuando usted deja al Espíritu, va a venir el viejo hombre a querer dominarlo, pero el Espíritu va a estar atento y es el que va a echar fuera, va a detectar esos pensamientos y va a decir, hey, tú no perteneces aquí, te vas en el nombre de Jesús. Tú ya no tienes parte ni suerte en este lugar, ni en mi cuerpo, ni en mis pensamientos, ni en mi corazón. Pero así lo debes hablar, así debes decírselo y decirle, te vas, tú ya no tienes lugar aquí. Entonces, en el siguiente punto nos dice que neguémonos a nosotros mismos. Y usted puede ver en Mateo 16:24, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y era lo que le decía hace rato. Cuando viene un pensamiento pecaminoso a nosotros porque alguien nos hirió, o porque alguien nos maltrató, o porque alguien nos humilló, en ese momento va a venir el viejo hombre en donde dice, pero después va la mía, o pero esto no se va a quedar así. Entonces, en cuanto viene ese pensamiento, debemos decir, alto en el nombre de Jesús. Tú ya no perteneces aquí. Así es de que te vas. Tú ya no tienes lugar. En ese momento usted está menguando y echando fuera ese deseo y ese pensamiento pecaminoso que no nos pertenece. Es ahí en donde usted aprende a ejecutar al viejo hombre, en donde aprende a ejecutar al enemigo. Entonces, dice, cuando el viejo hombre quería o quiere controlarlo,
nos dice nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestras acciones, debemos decirle: tú estás muerto, ya fuiste ejecutado en la cruz de Cristo. Esto lo tenemos que hacer a diario. Dice, en conclusión, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que crucificar. Esa naturaleza es el resultado de la mentira y la corrupción de Satanás. La corrupción trajo consigo pecado y rebeldía a la humanidad. La rebeldía de Satanás un día impartió al ser humano, que es el viejo hombre en acción. Jesús fue crucificado por nuestros pecados, negándose a sí mismo para que tengamos la oportunidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. Tenemos que tomar la decisión de ejecutar al viejo hombre y negarnos a nosotros mismos para que sea fortalecido nuestro nuevo hombre en nosotros, para que podamos ejercer dominio, poder y autoridad en Cristo Jesús. Entonces, era lo que le decía hace un rato, que cuando nosotros le damos permiso al Espíritu de Dios, es Él quien nos lleva a tomar, a estar atentos a los pensamientos pecaminosos de Satanás, del enemigo. Es el que Él viene con pensamientos para que entre a nuestro corazón y llegue a nuestra carne. El corazón nos engaña y la carne lo hace deseo. Entonces es aquí donde nosotros menguamos y tenemos que ejecutar. Déjeme decirle que esto no va a pasar solamente una vez. Aun cuando usted ya tenga la guerra ganada, el enemigo, dice en la palabra que él no descansa y que siempre está viendo la forma de entrar. Entonces yo le quiero decir hoy que dice en la palabra que nosotros no podemos decir que no pecamos o que no hemos pecado, porque haríamos a Dios mentirosos. Y no con esto le quiero decir que usted no puede, sino que le estoy diciendo que en todo tiempo y en todo momento usted debe de estar atento, debe de estar alerta, porque aun cuando usted crea o el enemigo le haga creer que ya lo sabe todo, déjeme decirle que desde ahí ya está mal. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar dispuestos a la verdad, siempre debemos tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios, porque lo que usted aprendió hace 8 días ya no va a ser lo mismo que hoy usted está aprendiendo, porque lo que usted aprendió ayer ya no le va a servir para mañana. Entonces, yo he sabido y he visto a varias personas que creen que ya no es necesario que se congreguen, que creen que ya no es necesario que tengan a alguien de quien se estén sujetando para hacer la voluntad del Padre, que creen que ya lo tienen todo. Y entonces desde ahí Satanás nos ataca. De verdad. ¿Por qué? Porque se enorgullece usted, se enorgullece la sabiduría que no es de usted, que le pertenece a Dios. Se enorgullece el corazón porque cree que ya está correcto, pero no es cierto. Se enorgullece la carne porque cree que ya lo crucificó todo. Y déjeme decirle que todos los días tenemos algo que crucificar. Todos los días tenemos una raíz que arrancar. Entonces, es aquí en donde yo le pido de verdad, siempre debemos mantener nuestra humildad, siempre debemos estar atentos para escuchar, siempre debemos estar atentos para ver, para observar, porque aún nuestros propios ojos nos llevan a pecar. Aunque usted no lo crea, de verdad, si en un lugar está sucediendo algo y usted no se mueve de ahí, usted ya pecó. Pero en cuanto usted ve algo o siente algo y se mueve, usted está crucificando su carne. Y eso lo debemos hacer todos los días. De verdad, nadie puede decir yo soy santo, no, nos mantenemos en santidad, estamos tratando de hacerlo para agradar a Dios y para hacer su obra. Y siempre hay que caminar en justicia, en verdad y en victoria, pero no
creyendo lo que nosotros lo estamos haciendo solos, sino darle las gracias al Padre porque es su victoria, es para que Él se glorifique a través de nosotros. Amén.